Bueno, una vez más nos conectamos a través de la opción del directo vía Instagram desde la Unidad Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Albacete para realizar las actividades que ahora venimos realizando por estos medios, dado que de momento no podemos vernos cara a cara como nos gustaría. Bueno, esta tarde tenemos una actividad no típicamente veraniega, pero bueno, en verano es un momento en el que por las vacaciones o por lo que sea, los días son más largos, es una época en la que la gente puede ser más propensa a darse a la lectura, que siempre es un placer a tener en cuenta. Y bueno, pues queríamos hacer algunas recomendaciones eh, literarias que tuvieran que ver un poco con temas de igualdad de género, de mujer, de feminismo. Y hemos organizado una conversación, una charla con María González Albo, que es una amiga y, bueno, socia de la librería Nemo de Albacete, que, bueno, está mucho más al día que nosotros en cuanto a novedades literarias, de todos estos temas, y queremos un poco compartir con ella esta conversación. Vamos básicamente a centrarnos en comentar cuatro libros que ella me ha sugerido y que me parecen cuatro libros, podríamos decir, imprescindibles. Voy a ver si está disponible. Directamente quien presentara los libros y hablara sobre ellos, qué es de lo que se trata. Bueno, María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gira el teléfono que te vemos de lado. Te vemos de lado. Ya sabes Gíralo. que tenía el trípode, pero no lo Así, puedo. así, perfecto. A ver, así. Muy bien, así te vemos perfectamente. Vale. Bueno, de todas formas, este tipo de actos dependen un poco también de las conexiones en Internet, que algunas veces van mejor, otras veces van peor. Algunos días hemos tenido problemas con la imagen, aunque el audio ha funcionado medianamente bien. Bueno, lo importante es que nos oigan. De momento creo que nos oyen y nos ven bien y entonces podemos empezar a hablar de los libros que nos habías planteado. Bueno, en primer lugar, María, darte las gracias. Hacía tiempo que no nos veíamos, entonces, bueno, aunque sea a través de la pantalla, siempre es un placer hablar contigo. Gracias a Agradecer ti. tu colaboración en este acto y, bueno, aportar tu granito de arena, tu saber hacer en el temas de literatura, de lectura y mucho más aún relacionados con la mujer. Di rápidamente para que sepamos de qué cuatro libros vamos a hablar y luego ya empezamos uno por uno a comentar alguna cosa. ¿Te parece? Y los títulos son de feminismos para todo el mundo, de Veracruz, eh, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, Tea Rooms, de mi Luisa Cartés, pero que a última hora, cuando me he puesto a buscar mis libros, no he encontrado Tea Rooms, he encontrado Red de Cuentos, he encontrado Rosalía, he encontrado todos sus cuentos que son estos, porque ahora hablaré de Luisa Cartés, que para mí me parece una autora muy importante, que apenas la conocíamos. Y luego esta joya de Úrsula K. Le Guin, que para mí es literariamente, como mujer, como persona, pues un ejemplo a seguir y una persona que merece mucho la pena conocer su literatura, conocer su literatura y bueno, que de mayor vamos a ya, aunque no sé, creo que no llegaré, pero al menos como persona me encantaría. Muy bien. Vale, pues ya sabemos un poco los cuatro libros de los que vamos a hablar. La de esta chica feminista norteamericana, el feminismo es para todo el mundo, Bell Hooks. La de la escritora española que, como bien has dicho, tuvo un importantísima miembro de la generación del 27. A mí me ha gustado mucho que elijas ese libro porque lamentablemente todavía seguimos recibiendo formación de cultural en los institutos sobre la historia de la literatura universal y también española y pasamos por la generación del 27, solo conocemos hombres de la generación del 27 como de otras generaciones y no sabemos
que hay ahí una serie de mujeres, poetas, narradoras espectaculares, y la verdad es que el libro que has puesto, pues solamente viendo, buscando las críticas que hay por ahí por internet, te das cuenta que es una obra de este típico realismo social muy, 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 muy importante, tanto en el tema de la situación social en general como el de la mujer en particular. Luego, como tú bien has dicho, las niñas también es una joya, y el de la española Vallejo, pues también es un libro que ha recibido muchísimos galardones, las críticas son espectaculares y algunos críticos ya lo consideran, aunque no hayamos terminado, como el libro del año, ¿no? Y por tanto, creo que son 4 obras muy interesantes para todo tipo de lectores. A mí me gustaría empezar hablando del ensayo propiamente dicho, ¿no? El texto de la autora norteamericana, de Gloria Jane Watkins, que firma como con los apellidos, del nombre y apellido de su abuela. El feminismo es para todo el mundo. Y bueno, que me digas un poco tu impresión de ese libro y de lo que consideras más acertado, bueno, por lo que lo valoras más. A mí, yo cuando lo leí me encantó. Bueno, Bell Hooks lo vamos a ver siempre escrito en minúscula, y eso es porque la propia Bell Hooks dice que las mayúsculas son para las ideas. O sea, las mayúsculas las deberíamos utilizar para las ideas, no para los nombres. Que los nombres es un nombre y lo mismo da. Entonces, este libro, a ver, es cierto que el feminismo en Estados Unidos se aprecia mucho el tema racismo, diferencia de razas, que aquí en España, quizás en Europa, en Inglaterra, donde salieron las primeras feministas de finales del siglo XIX, no era un problema que existiera. En cambio, en Estados Unidos sí que existe. Entonces ella hace una defensa de la igualdad entre razas. Luego ella nació en una familia humilde, con lo cual también hace una diferencia muy grande entre clases. Hay una frase en este libro que dice: cuando las mujeres de clases altas utilizan de manera oportunista la plataforma feminista, mientras ayudan a mantener el mismo sistema patriarcal que en última instancia las volverá a subordinar, debilitan las políticas feministas y no solo traicionan al feminismo, sino también a sí mismas. Entonces este libro, la verdad que te hace pensar muchas cosas en cuanto nos podemos poner, o sea, yo me puedo coger una chapa muy grande que ponga soy feminista, o puedo coger una bandera muy grande que ponga e irme a una manifestación, pero si luego de puertas para adentro mi vida pues sigo manteniendo el sistema patriarcal, lo sigo apoyando y sigo en este sistema de clases que de ricos y pobres, porque o sea, hemos cambiado muy poco, ¿sabes? Históricamente llevamos en esto, la sociedad prácticamente se fundó en esto. Sí, sí. No, sí, realmente a mí me ha gustado también un poco eso. Algunas personas están comentando que el sonido no se te oye muy bien. No sé si puedes acercarte más al micrófono o Me voy a bueno, poner más cerca, a ver si así se oye más. Es que mi inténtalo, móvil, inténtalo así. Ya lo sé que cada aparato da lo que da de sí. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, te comentaba con respecto a esto que tú estás diciendo, a mí me ha recordado un poco he visto hace poco este verano la serie esta de Mrs. América, que va un poco, relata un poco esa época en la que las feministas del ámbito negro en los años 70 empiezan a plantear cómo el tema de la raza influye también en ese tipo de cuestiones, y entonces he visto que esta es una de las autoras que estaban en aquellas movidas, y me ha parecido muy, muy interesante. La verdad es que no me lo he leído entero el libro todavía, he ojeado algunos capítulos, pero me ha gustado bastante. De hecho, he como utilizado ya alguna de sus frases, que es muy interesante porque hay mucha gente
quizás los que estemos profesionalmente en el mundo de la igualdad, pues a lo mejor ya lo tenemos superado, ¿no? Pero muchísima gente opone feminismo y machismo y no entiende bien un poco bien las diferencias. Y la frase esta que escribe Bell Hooks en su libro de que el feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión. El feminismo no es una cosa de mujeres contra hombres, sino de personas contra el sexismo. Me ha parecido bastante interesante, bastante sencilla de entender, creo yo, y me Esa imagino, frase espero que la la... tengo en mis anotaciones. Sí, sí, sí. Pues ya digo que es una frase que me imagino que probablemente espero que las jóvenes generaciones la entiendan más fácilmente que las que personas más mayores, porque al fin y al cabo es ese un poco el futuro, ¿no? Eh, bueno, eh, comentar que es un libro relativamente corto, que se lee con bastante rapidez, con bastante facilidad y yo creo que dentro de los ensayos así de iniciación para conocer el tema, que aunque hay bastantes, a mí me parece bastante acertado, porque como bien dices, no se mueve en el clásico feminismo de mujeres blancas acomodadas como de los países occidentales, sino que plantea una serie de cuestiones que sirven para ir afinando cada vez más un proceso digamos, la lucha feminista que lógicamente década tras década pues va evolucionando como tienen que ser las cosas, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, a mí también Claro, me ha gustado. ella en el libro tiene o sea, pone de relieve sus ideas y hay algunas muy directas y es, no puedes ser feminista y de derechas, no puedes ser feminista y homófobo, no puedes ser feminista y racista, no puedes ser feminista y supremacista blanco, porque es algo que va totalmente en contra. Entonces hay otra frase que a mí también me ha gustado mucho, que dice, el pensamiento feminista nos enseña, sobre todo, cómo amar la justicia y la libertad en formas que fomenten y afirmen la vida. Entonces ese llevar el feminismo al amor por vivir, por estar todos, por ser todos iguales, me parece, a mí me gustó muchísimo. He leído muchos ensayos sobre feminismo, pero este me parece que es el que le sale, o sea, no lo escribe de artículos, de lecturas suyas, lo escribe desde el corazón y escribe lo que siente. Y es muy recomendable. Vale. Bueno, me gustaría, si tú quieres cambiar el orden, cambiamos. Yo me he erigido así en poner el orden que yo tenía pensado en mente de los libros y ahora me gustaría hablar del de las niñas salvajes, ¿no? De Úrsula Le Guin. Eh, yo reconozco que ese libro no lo conocía, ya sabes que leo mucho menos que tú, Este es, pero he empezado a este es indagar. Y aparte es una edición muy bonita porque tiene las ilustraciones de una pintora, de una artista sevillana, española, que la he conocido también a través de este libro y es una maravilla de ilustradora, ¿no? Tiene unas cosas fantásticas, ¿no? Entonces el libro es precioso como obra de arte, pero también la historia y sin hacer ningún tipo de spoiler, pero quiero que me cuentes un poco de qué va esto de las niñas salvajes. Pues las niñas salvajes son dos niñas que, bueno, a ver, Úrsula, para quien no la conozca, escribe ciencia ficción, escribía, desgraciadamente, se fue hace 2 años, y entonces ella te sitúa en un espacio diferente, en un mundo diferente, pero no necesita, o sea, normalmente los libros de ciencia ficción que te montan un mundo así aparte y tal, normalmente son libros muy tochos, o sea, son 700, 800 páginas, te cuentan, no sé, me viene ahora a la mente, pues Solaris, de Stanislas Lem, todo lo que te mete de solarística, que es un poco, pues un poquito denso. Úrsula te mete en un mundo fantástico que tú no te das cuenta ni cómo, porque lo hace en poquitas páginas, pero de pronto estás ahí, estás en ese mundo y lo estás viendo y estás... Entonces se trata de un mundo pues, donde hay sociedades, hay una sociedad
donde los hombres, pues cuando no tienen para reproducirse, pues salen y capturan mujeres y entonces a estas protagonistas de esta historia, que se llaman Mal y Mod, las capturan de pequeñitas. Pues eso, son despojadas de su cultura, y entonces se ve la fuerza. O sea, ella siempre hace personajes femeninos muy fuertes, muy independientes, nada de sensibilismo, nada de... Pero lo hace de una manera tan bella, lo expresa de una manera... Es impresionante. O sea, es que hablar de... Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Además, te habrás dado cuenta, es un libro que es una edición que lleva el Creative Commons que es que se puede reproducir, que se puede... O sea, que es un librito muy barato, creo que son 12 euros. Pero vamos, que quien no los tenga o no le apetezca gastárselos, lo puede buscar en las redes, que en internet, que va a estar. Y a Úrsula hay que conocerla. O sea, yo es que he elegido porque era la novedad. O sea, este libro ha sido editado hace unos meses. Pero historias de Terramar, el día antes de la Revolución. El día antes de la Revolución es otro relato muy bonito. Nórdica tiene esta edición ilustrada, que también es preciosa, y pone de manifiesto, o sea, leer a Úrsula es una maravilla para mí. Luego hay un libro en español editado de ensayos suyos, que es otra maravilla, que es contar, es escuchar, que el título lo dice todo. Y vamos, yo recomiendo Las Niñas Salvajes, pero recomiendo todo lo que ha escrito Úrsula. La mano izquierda de la verdad es que sí, es una autora bastante importante, es una gran escritora, pero a mí lo que me gusta particularmente del libro y concretamente de la edición, que digo, bueno, evidentemente es una licencia Creative Commons y tal vez la podamos encontrar por ahí por las redes y tal, pero yo recomiendo a quien le guste los libros bien hechos que se compre el libro porque es una edición fabulosa y tiene unas ilustraciones muy bonitas, que merece la pena tenerlas ahí en la mano, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro, además, sí, la portada es fabulosa. Pero, mm, pero además es una obra cortita, con lo cual nadie tiene excusa de decir, no, no puedo leerlo. Es una obra cortita, es un estilo precioso y al mismo tiempo es una historia dura, contundente, que no deja títere con cabeza y evidentemente te hace pensar, quieras o no quieras, te hace pensar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una obra muy recomendable. Además, la ciencia ficción, como tú bien has dicho al principio, soy autora de ciencia ficción, la ciencia ficción es un género que permite poner en otros momentos temporales o espaciales, generar situaciones que no son reales, pero que te permiten tocar aquellos palos que te interesa tocar. Yo creo que es un gran acierto que no sea una ciencia ficción clásica en el sentido que sea una sociedad del futuro más avanzada que la nuestra, sino una sociedad casi más tribal, más antigua y demás. Y la verdad es que la historia, digo, no te deja respirar y afortunadamente tiene un estilo literario tan bonito que puedes seguir leyéndolo sin que se te caiga un poco el alma al suelo, ¿no? Hasta el final, ¿no? Me ha gustado, este libro Yo, también me ha gustado. yo he de confesar que le voy a dar una segunda vuelta, porque la situación de cómo lees, dónde estás, qué estás haciendo. Y entonces este libro me lo leí en el trabajo. Sabes que estoy en el hospital desde marzo y lo leí allí. Y no es un libro para leer entre cuatro paredes y un techo y en unas condiciones que lo tienes que cerrar. Es un libro para cogerte una tarde y ponerte a gustico en un lugar y disfrutar de él porque te transporta y te hace ver eso, la fuerza. Pero es que la fuerza que tienen las protagonistas es la fuerza que tenemos
Sí, sí. No son Todos seres tenemos una especiales. fuerza. No, es lo bueno de los personajes de los libros de Úrsula, que ella no te monta grandes, sino que va, ella desde una base muy, pues lo que tú me has dicho antes de sociedades anteriores incluso a nosotros, con lo cual para nosotros es más fácil Sí, situarnos en las cavernas pintando sí, que situarnos dentro de 100 años, o sea, sí, para nuestra cabeza, para nuestra mente, y eso ella lo hace muy bien. Yo hay la saga de historias de Terramar es otro de sus libros que es impresionante, o sea, que tiene, pero bueno, el nombre del mundo del bosque, los sí. desposeídos, la magnífica Mm. de la oscuridad. Un- Lo que pasa que esos títulos en España, los derechos los tiene Minotauro, y Minotauro pertenece al gran grupo Planeta, y como sus intereses no van porque conozcamos la cultura ni no Sí, sabemos muy bien por dónde van, bueno, sí lo sabemos pero no lo vamos a contar ahora, pues son libros que están agotados siempre. En septiembre han efectivamente. anunciado, en septiembre va a salir una reedición, me parece, creo recordar que de Los Desposeídos, pero a ver cuántos ejemplares sacan, porque la última que sacaron de Los Desposeídos precisamente se agotó en 2 semanas, o sea que Sí, son libros muy difíciles de encontrar. Historias de Terramar ahora mismo igual, está agotado, o sea, es que claro. Hombre, por solamente. eso hay que... No, te iba a decir que por eso hay que poner un poco en valor la editorial que ha publicado Las Niñas Salvajes, porque ya digo, es un libro que viene muy bien ahora y que como ya hemos dicho que es bastante corto y la historia es muy intensa, es el típico libro que te lees de un tirón. Si no tienes ninguna obligación así imperiosa, te pones a empezar el libro y no haces otra cosa hasta que te lo acabas. Eso también, que los lectores y las lectoras lo sepan, que si empiezan a leer el libro, no van a parar hasta que se lo acaben. Eso está Sí, claro. Sí. Bueno, vamos a pasar al tercer libro, que me gustaría que claro, fuera el del te lo infinito. terminas, es que es. Sí, sí, sí. Mm. Digo, el tercer libro que quería que habláramos es el del infinito en un junco. El infinito en un junco, eh, al mismo tiempo que tú me decías, me pasabas la lista de los libros que íbamos a hablar, por otras vías, por otros amigos, me llegaron diciendo, este libro te lo tienes que leer, esto es una maravilla, esto es una cosa fabulosa, ¿no? Y efectivamente, he visto críticas, he visto tal, y he visto que ha sido, bueno, ya digo que en España se considera prácticamente que va a ser el libro del año sin lugar a dudas, ¿no? Este es un libro largo, de 400 páginas, pero muy interesante. Cuéntanos Y algo de el libro del lo que infinito voy en un a junco de Irene Garzón. sí, lo que te tengo que contar es que es un libro de 400 páginas que se lee, a ver, no se lee del tirón porque, bueno, pues porque no me pilló que tuviera que estar en casa la pandemia, sino quizás sí que me lo leo en el día. Pero es un libro que a mí me duró 4 días. Cuando me iba a la cama, lo último que dejaba en la mesita era el libro, pero es que cuando me levantaba, lo primero que cogía era el libro. Y ya me iba por el pasillo, ya leyendo, ya llegaba al baño con el libro. O sea, es un libro, es impresionante que un ensayo, porque es un ensayo, o sea, pero está escrito de una manera te lleva, o sea, es que te hace querer saber qué pasa después, ¿sabes? Y lo que cuenta la historia de los libros. O sea, pero la historia de los libros, al final, es la historia de la humanidad. O sea, entonces, claro, lo que te está contando es muy interesante. Luego te lo cuenta de una manera, a mí me resultó muy sencillo, y te lleva a otros libros, te lleva a otras lecturas, te lleva a querer conocer otras cosas. O sea, por ejemplo, yo después del Infinito en un Junco me leí, recomendado por Irene, el libro Viajes con Heródoto de Kapuscinski, y bueno, fue maravilloso. O sea, ahora que con esto de la pandemia no podemos viajar, yo quien quiera viajar así, echarse una vuelta por Egipto, la India, China, le recomiendo ese libro, porque además que lleva Kapuscinski en los años 50
y al mismo tiempo te cuenta lo que Heródoto vio 3000 años antes. O sea que es impresionante. Y la verdad es que Irene tenía más libros publicados anteriormente. Nosotros en el club de lectura de la librería nos hemos leído El silbido del arquero, También, sí. que Muy también bonito. sí, es súper bonito, súper bonito. Y la verdad es que para mí, yo creo que va a ser una de las escritoras de las actuales y en un futuro con más potencial en España, porque es una maravilla, o sea, que lo hace Sí. escribe de una manera impresionante. A mí, vamos, en un junco, yo te digo que yo me lo devoré, fue una cosa. Para nosotros un poco que estamos, ya digo, profesionalmente metidos en el tema de la igualdad de género y todo esto, a mí hay muchas cosas que me gustan de este libro. Uno tiene que ver con la propia autora, ¿no? Irene Vallejo es una mujer, las mujeres muchas veces no las ponemos en valor como se merecen y sin embargo empiezas a bucear y hay todo el mundo que se dedica al ámbito de la filología, de la literatura, la tiene en altísimo valor. Irene Vallejo es una de las, como tú bien has dicho, una de las personas que probablemente mejor escriban ahora mismo en España. Esto no son Sí, sí, cosas que digo yo, son cosas que he leído de gente que se dedica profesionalmente a la literatura y que tiene mucho renombre. Es decir, si algo va a quedar de esta época en el futuro va a ser la literatura de Irene Vallejo. Y otra cosa que me ha gustado mucho, esto sí que lo he leído en una crítica esta misma mañana, es que es un libro que aunque como tú bien has dicho, es un ensayo, porque es un poco la historia del libro. Es un libro que decía el crítico, no me acuerdo el nombre, que he leído esta mañana, que dice, lo podría poner en la estantería de los ensayos, lo podría poner en la estantería de los libros de historia, lo podría poner en la estantería de los libros de literatura, porque es una mezcla muy poco habitual, muy poco convencional, y eso es siempre un valor añadido, porque cuando un libro te aporta algo nuevo, estilísticamente en este caso, siempre está bien, siempre es atractivo, que escriba también, por supuesto, es un valor y evidentemente al que le gustan los libros, pues una historia basada en la historia del libro, que el libro El infinito en un junco viene porque el junco es de donde sacaban la pasta para los pergaminos primeros y al mismo tiempo el infinito pues viene a traducir la idea esta de que todo está, la idea de que todo está en los libros o mejor poniéndolo en boca de Borges cuando decía que el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación, es decir, toda la memoria está en los libros, toda la imaginación está en los libros, por tanto, intelectualmente somos memoria e imaginación y bueno, es muy interesante. Ya digo que es una de las mujeres en el ámbito de la literatura mejor valoradas ahora mismo, probablemente la mejor valorada en España y no es raro, por tanto, que este libro haya cosechado premios muy importantes y pase a ser considerado prácticamente, ya digo, el libro del año. yo creo que Bueno, Irene se va a convertir en ejemplo para niñas, adolescentes, mujeres, en un ejemplo de trabajo, o sea, Irene, ella lo cuenta en el Infinito Nunca, que ella en el cole pues era un poco pues empollona, así, no tenía una gran pandilla de amigas, no, ¿sabes? No era la niña sí, popular de la clase, era un poquito más, un poquito más friki, un poco nerd, así. sí, sí, sí. Y con ese esfuerzo, o sea, yo pienso que hay muchas personas que la sociedad está como está, ¿no? Y pues, un poco aborregada. Entonces, claro, cuando hay una persona que no está dentro de ese grupo de aborregamiento, se ve un poco fuera de la sociedad cuando tienes una edad, ¿no? Y aún, cuando ya eres mayor y ya tienes tu carisma hecho, ya te da igual la sociedad y te da Sí, no, igual todo, pero lógico, sí, sí que a una sí. edad temprana sí que pueden sufrir eso. Hay muchos niños pues sentirse fuera del rebaño. Entonces Irene era una inadaptada en ese sentido. Y es un ejemplo para que muchas personas vean que no necesitas el aplauso del grupo en todo momento y que trabajando, o sea, Irene tiene que haber trabajado muchísimo, porque para haber escrito esto así, de esta manera,
se ve Sí, que no, hay no, ahí no, detrás pero se lo merece, o sea, es que aparte, todo lo que digamos sí, no, no, es que de ella, yo creo que se va a... sí, probablemente sea poco. Es que como es un ensayo, Y como es historia, cortas, como es literatura, parece que queda oculto, pero detrás de eso hay una y erudición te oigo. impresionante en el ámbito. Digo que detrás del trabajo de Irene Vallejo en este libro hay un alto nivel de erudición en lo que es la historia de la literatura universal, porque es un viaje a través de la historia de los libros que te mueve por todas las épocas y por todos los territorios, ¿no? Y entonces es muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, he dejado para el final el último libro precisamente por ser un libro de Luisa Carnés. O sea, Ay, el mi libro Dios. de Luisa Carnés, de Tea Rooms, el libro está bien y merece la pena porque es una gran obra, además de la novela social, del realismo social de la época, muy interesante, pero para mí lo más interesante es recuperar a Luisa Carnés. Que sepamos que en la generación del 27 había mujeres, una de ellas es Luisa Carnés Sí. y era una de las grandes novelistas de esa ¿Y generación. qué, Háblanos de Luisa. y qué mujeres? Porque Luisa, o sea, a mí su vida, cuando la conocí, cuando leí Tea Rooms, cuando empecé a investigar sobre ella, yo me quedé impresionada porque es una escritora autodidacta, pero autodidacta, o sea, ella nació en 1905, creo recordar, no sé si Cinco, 5. sí, sí. Cinco, Ella cinco, cinco. nació en 1905 en el seno de una familia humilde, en un barrio pobre de Madrid, y ella era la mayor de 7 hermanos. Entonces, con 11 años, se, se puso a trabajar en un taller de sombreros de una tía suya, que hay que hacer un conciso. Fue con 11 años porque unos años antes, no mucho antes, no recuerdo exactamente en qué año, salió la ley que prohibía el trabajo de niños menores de 10 años. Sí, Estamos hablando del siglo XX en España. O sea, que si a lo mejor sí, sí. Luisa hubiera nacido 50 años antes, se hubiera puesto a trabajar antes. ¿Sabes Antes, qué? seguro, Para que seguro. la gente se ponga un poquito en contexto con lo que fue la vida de Luisa Carnés. Entonces ella, desde que empezó a trabajar, siempre que tenía un rato leía. Leía muchísimo y sobre todo se nota, cuando la lees, se nota lo que ella ha leído antes. Y leía muchos rusos, o sea, leía literatura de calidad. Y luego Sí, ella sí. fue una persona de izquierdas, siempre en Tea Rooms se ve lo que le preocupaba las mujeres. O sea, se ve lo que ella ya cuando escribió Tea Rooms, su posición era bastante mejor. Además era una mujer republicana que mantenía relación con muchísimos escritores de la época. O sea que aquí ya no es que escribiera sobre mujeres pobres porque ella siguiera siendo pobre y siguiera pasándolo. No, escribía sobre mujeres, sobre la vida de las mujeres porque le importaba y le preocupaba la vida de las mujeres. Y la vida no solo de las mujeres, sino de las personas. O sea, es que diferenciar a veces entre mujeres y Sí. hombres no tiene sentido. O sea, somos todas personas, con lo cual ella le preocupaba la vida de las personas. Y bueno, yo leí Tea Rooms, leí 13 cuentos, me he leído sus cuentos completos, me he leído. Ella tiene una historia, que es un libro que se titula De Barcelona a la Bretaña francesa, que cuenta su exilio en el año 39. Y ella cruzó la frontera de los Pirineos con un abrigo, que luego había una señora por allí dando a luz, que tenía mucho frío y se lo dio, o sea que llegó sin abrigo, era enero, y un monedero donde llevaba sus escritos, sus relatos, sus cartas. Ella siempre se quejó de la poca educación formal, reglada que había recibido, porque tenía muy mala letra, decía que parecía casi analfabeta. Claro, luego cuando lees lo que decía, dices, pero si esta mujer era impresionante, o sea, era una cosa. Y a mí lo que me sorprende es haberla conocido pues,
los 80 y no entiendo cómo habiendo ido al colegio, al instituto, y no entiendo cómo no conocía a esa figura. O sea, bueno, y tiene una novela, se titula Natacha, y es otra obra de arte, o sea, y era su primera novela, con 21 Sí, años. por eso digo, claro, por eso digo que no es una autora que tenga una obra, sino que como autora tiene no un solo libro, sino tiene una trayectoria importante. Y claro, como en el ámbito de la historia de la literatura hemos silenciado a las mujeres de la generación del 27, pero compañeras de fatigas, no literarias, sino políticas, de la amiga Carnés, pues era Clara Campoamor, era Martínez Sierra, era Concha Espina, era Elena Fortún. Esta gente eran las mujeres que estaban un poco en aquella época. A mí me ha gustado mucho que hayas contado su origen humilde y su, digamos, su trayectoria autodidacta en el ámbito de la literatura, porque en parte me ha recordado al que yo considero uno de los más grandes poetas de la historia, que es Miguel Hernández, como un porquero también autodidacta, es capaz de escribir cosas a las que nadie le llega a su altura, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, me ha gustado, ¿no? Y luego, he leído también algunas críticas sobre este libro de Tea Rooms, que Tea Rooms viene de, bueno, es salón de té, ¿no? Porque viene a ser, También, dicen que es como como una novela documental porque ella trabajó en un salón de té, entonces parte de sus vivencias están ahí, probablemente la protagonista tenga mucho de ella, pero en ese salón de té es interesante que presenta diferentes mujeres, diferentes tipos de mujer, diferentes formas de abordar los problemas, de relacionarse, y entonces es una obra que dentro de ese realismo social de la época, no solamente la autora denuncia las desigualdades del sistema capitalista, que es evidente que las denuncia, sino también el tema de la emancipación de las mujeres es muy importante en aquella época. Por eso me parece interesante señalar que, bueno, gente como Clara Campoamor, Concha Espina y Elena Fortún eran, digamos, compañeras de fatigas. Entonces, no solamente es el realismo social típico de denunciar las desigualdades del sistema capitalista, que viniendo de una familia de la que venía, pues lógicamente las había padecido y las padeció en sus carnes, sino también el tema de la emancipación de las mujeres. Lógicamente pertenece a una generación que lamentablemente tuvo que exiliarse. Ella, como tú bien has dicho, nació en 1905 en Madrid, pero murió en 1964 en México, en Distrito Federal, que es donde finalmente vivió sus últimos años, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que recuperar la tradición pero literaria de nuestras mujeres es un valor muy tenemos importante que y la edición del libro es un gran acierto. tenemos que hacer un inciso, y el inciso es que Luisa no dejó de escribir nunca y vivió y se ganó la vida escribiendo. O sea, ella en México continuó escribiendo. Ella no Sí, 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 solamente, sí. y luego pues el tema, yo creo que el tenerla silenciada, el no conocerla, viene de su posición política. Viene, o sea, Bueno, y me, ella me he acompañó. permitido, me he permitido digo, imprimir una foto porque quería ponerla para que veréis que además es que tiene cara de buena. Es que es una, Sí, una sí, foto muy sí, sí. bonita de ella, ¿no? Entonces digo, bueno, por lo menos para ponerle cara a nuestra amiga. Mira, Exactamente, esa es la portada de 13 la cuentos. por- exactamente, exactamente. Es que es una foto muy bonita, es que están, me encanta, me ha gustado y digo, la voy a poner. Bueno, hemos Pues, hablado de 4 libros y bueno, ya llevamos más de la media hora que te había pedido que nos dedicaras esta tarde. Y bueno, como epílogo me permito una licencia. Y es que hablando con alguien de la librería Nemo, no mencionar alguna novela gráfica sería imperdonable y Mortimer no nos lo perdonaría. Y entonces me he permitido tener aquí a mi lado una de las últimas que he leído, que además es escrita por un hombre, la única obra que vamos a hablar que es escrita por un hombre, un muy buen dibujante suizo, Tom Tirabosco, que es Mujer Salvaje. Mujer Salvaje es esta ¡ay, obra. era la que yo te iba a recomendar! Ahí está, ya lo sabía, ya lo sabía. Esta es una obra maravillosa. Además, estilísticamente es un lápiz de carbón y tiza, que es un dibujo poco habitual en los cómics. Es una historia que se lee de un tirón, atrapa tremendamente, está protagonizada por una mujer, por la mujer salvaje,
viene muy bien en estos tiempos de pandemia porque presenta una sociedad un poco ya apocalíptica, abocada al colapso, y me ha impresionado mucho el personaje femenino protagonista. Otro personaje que anda, aparece por ahí, que no vamos a decir cuál es, porque hay que leérselo. Bueno, quería simplemente, bueno, pues acabar con una novela gráfica que es otro de los grandes capitales que tiene nuestra librería Nemo. Y bueno, es uno de los últimos que he leído, me ha gustado muchísimo y yo creo que tú también te lo has leído y bueno, dinos qué te parece. A mí, o sea, es que es alucinante la fuerza que tiene la mujer salvaje. Luego, la historia, no vamos a desvelar nada, pero sí diremos que contiene fantasía. Contiene ahí un... Sí, Entonces, sí, 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 sí. claro, es que es súper chulo. Yo cuando me lo leí me quedé impresionada. De hecho, se lo he recomendado a mucha gente, a amigos, porque me parece que es impresionante. Es que es muy bonito. Es que, claro, no quiero hacer spoiler. Es difícil hablar de la obra sin hacer spoiler, por eso no podemos hablar mucho. Pero sí que me Claro, gustaría claro, señalar es una que cosa. o sea, Es una novela gráfica que tiene muy poquito diálogo, apenas tiene diálogo. Son todo voz en off e imaginación y pensamientos de la voz que narra. Y eso te permite pensar mucho, porque no te da la historia masticada, te permite tú decidir muchas cosas y al mismo tiempo construir algunos de los personajes como más te guste, porque puede haber personajes que sean reales o puede haber personajes que sean imaginarios y yo creo que eso es un valor añadido que muy pocas novelas gráficas tienen, ¿no? Para mí hay algún personaje que lo he convertido en imaginario porque me gustaba más la historia con ese personaje imaginario, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí para no desvelar nada y simplemente, bueno, pues animar a la gente a que se lea estos 4 libros de los que hemos hablado más, esta novela gráfica que es muy buena, también hay algunas más, pero eso a lo mejor lo dedicamos en otro momento a la novela gráfica. Y bueno, yo pues simplemente, no sé si quieres añadir algo más o darte las gracias ya, dime. también hay grandes mujeres haciendo grandes novelas gráficas. Luego podemos dedicarle un episodio al tema. Vale, pues lo voy a apuntar. Mira, voy a apuntar 2 cosas. Uno, lo de la novela gráfica de mujeres, que además me gusta un montón. He leído algunas y me interesa el tema y lo podemos hacer con facilidad. Y otra cosa, del libro El infinito en el junco, nuestra amiga Vallejo, habría que intentar tener el compromiso, mejor cuando estemos en mejor situación, cuando podamos hacer algún acto con público, presencial y tal, tenemos que hacer el esfuerzo por colaborar con algún club de lectura que lea el libro y con algún tipo de apoyo institucional, traer a la autora y hablar una tarde con ella, yo creo que también estaría bien para la gente de Albacete y A mí me a mí me gustaría, por encantaría. lo menos. A ver, yo con Irene he hablado. Yo cuando me leí el libro le escribí, le dije que era una maravilla, que lo que pasa que cuando, claro, le dije que si venía, lo que pasa que en ese momento ella estaba pues, a tope de trabajo Claro. iba a viajar a América Latina, o sea que estaba con la agenda a tope. Claro, ahora las circunstancias han cambiado, pues entonces ahora mismo no es el momento, la situación no Sí, no, más es. adelante. Pero en Mm. un futuro próximo sí que se podría intentar. Se me ocurre un escenario, lo que pasa que, claro, el escenario que se me ocurre me parece que pertenece a la Diputación, pero estaría muy bien en los jardines estos, el chalet donde estaba la Cámara de Comercio. Sí, sí, así, ahí, sí, en la punta, cerca de la Ahí punta hay del un parque, al jardín, principio de la calle. claro, ahí hay un jardincito que ahí, pues al aire libre, se puede mantener distancias de seguridad, y además como Sí, sigue sí, sí, sí. bonito. O sea, y como creo que ahora, pues al final las administraciones tendréis que ir adaptándose al nuevo y tendremos pues que cambiar de hábitos un poco en cuanto a eso, a espacio cerrado, pues. Y luego tenemos la suerte de vivir en el sur de Europa y tener el clima que tenemos, o sea que Sí, todos. sí.
si no, en la Pulgosa, hacemos la reunión en la Pulgosa. Habrá que darle vueltas al asunto. Bueno, Sí, sí. pues nada, lo dejamos aquí, ¿vale, María? Muchísimas gracias, me ha encantado hablar contigo Bueno, gracias a ti, ya y digo, por colaborar con nosotros y por ponernos en conocimiento algunos libros que yo algunos no los conocía. Me imagino que gente que nos ha oído tampoco los conocería y siempre es bueno tener referentes. Por eso es tan importante la labor de las libreras y los libreros. Eso es fundamental. Eso en Internet no existe. A mí me gusta ir a la librería y que la persona que yo lo conozco a ella y ella me conoce a mí, siempre que me recomienda una cosa, esa cosa acaba gustándome. Entonces, vuestro trabajo es muy importante, no solamente el de vender libros, sino fundamentalmente el de hacer cosas como la que hemos hecho esta tarde aquí en las redes, ¿vale? es muy bonito lo que me dices. Muchísimas No, pues, gracias es la realidad, María. Un abrazo, gracias. para ti, Otro para Mortimer, otro para Mortimer cuando lo veas y nos vemos en la próxima ocasión, ¿de acuerdo? un abrazo fuerte, hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues la emisión de hoy ha terminado. Espero que os haya resultado al menos tan interesante como me ha resultado a mí conocer los libros que nos ha recomendado María. Yo tuve la suerte de conocer los títulos antes y poder leer un poco y enterarme de la cuestión, porque ese también es mi trabajo. Os animo a que leáis cualquiera de ellos, y lo mejor es que lo tengáis en una lista y vayáis uno detrás de otro porque son variados en estilo, variados en estilo literario. Hay ensayo, hay literatura, hay un poquito de todo, hasta la última novela gráfica que hemos metido, y espero que con esto podamos pasar pues unas vacaciones más entretenidos y que después de las lecturas siempre es muy probable que acabemos siendo mejores personas de los que éramos antes. Un saludo desde la Unidad de Igualdad del Ayuntamiento y hasta el próximo acto. Hasta luego.